Integramos la Sala Regional Monterrey contar con su presencia. El día de ayer, en la primera jornada de este primer foro sobre las posibles reformas en materia electoral, escuchamos brillantes reflexiones de senadoras, de senadores, de especialistas en la materia electoral sobre cuáles serían estos nuevos derroteros hacia los cuales ir en una posible reforma. Hoy tenemos el gusto y el lujo de escuchar a las autoridades electorales sobre estos temas que a todos nos convocan. En esta ocasión doy la bienvenida al consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Mario Garza Castillo, al doctor Luis Espíndola, consejero del Instituto Electoral de Querétaro, y al consejero Luigi Villegas, también de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Es un gusto, es un honor que estén aquí con nosotros, con una disculpa por iniciar un poco después del horario programado, pero estamos esperando estar todos quienes debían integrar esta mesa. Muchísimas gracias por estar aquí. La dinámica del panel es la misma del día de ayer. Yo les preguntaba que si lo querían un poco más incisivo o menos incisivo, más soft o no tan soft, y dijeron que igual, que ni más ni menos. Hemos escuchado el día de ayer hablar de diferentes temas, del financiamiento a los partidos políticos, de la fiscalización, de este fortalecimiento tal vez al modelo en el cual se busca privilegiar la equidad en la contienda, la neutralidad en las elecciones y el comportamiento de las autoridades y el funcionariado en ellas. Hoy vamos a virar y vamos a hablar al esquema de organización de las elecciones. El sistema federal, como era hasta antes de la reforma 2014, y esta evolución al sistema híbrido que deja la reforma de 2014, creando a este órgano nacional y a una coordinación entre los organismos públicos electorales locales. ¿Qué nos ha dejado este primer ejercicio en el que se aprobó la reforma 2014? En 2018 pusimos a prueba este nuevo sistema nacional electoral. ¿Hacia dónde vamos? Tendrán hasta 5 minutos cada uno de los intervenientes y volvemos a nuestro cruel pero muy objetivo y equitativo contador del tiempo que tenemos en pantalla, y muy necesario, para hablar desde su posicionamiento en este caso sobre una primera pregunta y cerrar, si es posible, con una conclusión de hasta por 3 minutos con la primera de las preguntas que se ha preparado. El sistema federal original, como lo podríamos llamar, y este nuevo sistema híbrido, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué ha dejado de elecciones? ¿Qué sí y qué no de esta nueva lógica? Voy a leer brevemente, mientras que piensan sobre sus intervenciones, la síntesis curricular de cada uno de nuestros participantes. El doctor Mario Alberto Garza Castillo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Instituciones y Políticas Públicas por la Universidad París I, Panteón Sorbona, en donde también obtuvo el grado de doctora en Ciencias Políticas. Conferencista nacional e internacional en temas de instituciones políticas, sistemas electorales y partidos políticos, así como en elecciones, comportamiento político, justicia electoral y procesos de institucionalización. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1 de CONACYT, ha publicado artículos y capítulos en diversos libros y revistas indexadas sobre estos temas, ha sido consultor y asesor de diversas instituciones, entre ellas del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y de instituciones académicas y de investigación. Actualmente preside la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Nuestro segundo panelista, el maestro Luigi Villegas Alarcón, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, España. En los inicios de su carrera se incorpora al Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral. En 2008 se reincorpora como vocal secretario del Servicio Profesional Electoral del IFE, cargo que desempeña hasta mayo de 2016, cuando es designado consejero electoral en la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Ha sido observador electoral en la segunda vuelta de elecciones presidenciales y legislativas en Haití en marzo de 2011. En el ámbito docente,
Se desempeña actualmente como profesor ad honorem en la Universidad Autónoma de Nuevo León, impartiendo la clase de Derecho Constitucional, exponente en congresos y turnos en materia electoral y colaborador de la revista Democracia, Elecciones y Congresistas. Por su parte, nuestro tercer panelista, el maestro Luis Espíndola Morales, es también licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Derecho Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España, y maestro en Derecho Procesal Constitucional con mención honorífica por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. En el ámbito profesional se desempeñó como secretario de Acuerdos y proyectista del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, fue director general adjunto de dictámenes y servicios legales en la FEPADE. En cuanto a su trayectoria académica, es catedrático en la licenciatura de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, ha impartido cursos, seminarios, talleres y dictado conferencias en materia electoral en distintas instituciones de nuestro país. Actualmente es consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Habiéndoles dado este tiempo para la reflexión, que sí y que no del anterior modelo de organización electoral al actual e híbrido modelo de organización electoral con esta autoridad nacional y estas facultades hoy exclusivas de esta autoridad de frente a la colaboración con las autoridades electorales locales en las distintas elecciones. ¿Quién gusta empezar para que los cronómetros arranquen? Bien, muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada quiero agradecer a los magistrados de la sala regional, al magistrado presidente Ernesto Camacho, al magistrado Yair y desde luego nuestra moderadora, la magistrada Claudia Valle, por la deferencia y la invitación y por innovar en este nuevo modelo de formato de debate. Me parece muy ágil, muy dinámico. Bien, respecto de la reforma electoral de 2014, los pilares o los argumentos sobre los cuales se construyó la reforma electoral de 2014 fueron básicamente dos. Uno, abaratar el costo de los comicios, abaratar el costo de las elecciones. Y el segundo argumento prácticamente fue un argumento de tipo político, quitar de la esfera de los congresos de los estados la designación de las autoridades electorales de las entidades federativas. Al final se generó un híbrido, como bien menciona la magistrada Claudia Valle, se generó un híbrido donde el INE centralizó, el Instituto Nacional Electoral centralizó algunas actividades, por ejemplo, la fiscalización se hizo de forma exclusiva por parte del INE, la capacitación de funcionarios de casilla y la ubicación de casillas, es decir, el monopolio de la casilla quedó en manos de la Autoridad Electoral Nacional y por el otro lado quedó en la cancha de los institutos electorales de las entidades federativas el ámbito de la educación cívica y la instrumentación de mecanismos de participación ciudadana. Y respecto a la designación de las autoridades electorales de los institutos electorales estatales, quedó en manos del Instituto Nacional Electoral, es decir, se centralizó dicha actividad. Y ahora bien, respecto del primer argumento económico, me parece que este argumento pues resulta falaz respecto de la reforma de 2014, porque como ya se ha visto, el INE tuvo que crecer para instrumentar sus nuevas atribuciones, tuvo que crear direcciones, tuvo que crear unidades técnicas, la unidad técnica de fiscalización, la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales, es decir, tuvo que lograr recursos para poder enfrentar estas nuevas atribuciones. Por el otro lado, también ya hemos visto desde el día de ayer, el financiamiento público creció, a nivel local, y la nueva fórmula de financiamiento tomó dos indicadores, el indicador de la UMA y el indicador del padrón electoral, los cuales, como todos sabemos, tienden a crecer. Entonces, desde 1977 hasta acá, el financiamiento público ha ido a la alza. Entonces, el primer argumento fue falaz. El segundo argumento, el de la designación por parte de la Autoridad Electoral Nacional de los consejeros y consejeras electorales de los soples, me parece, evidentemente estoy de acuerdo con el procedimiento, me parece que es un procedimiento que se basa en los méritos, con evaluaciones objetivas, de cara al escrutinio público, pero dejó un boquete, en mi opinión, un boquete, porque si lo que se buscaba era desterrar la intromisión de los poderes locales, de los congresos de los estados, en las autoridades electorales de las entidades federativas,
soslayó un talón de Aquiles, que fue el de la asignación de presupuestos. Como ustedes saben, quienes estamos en los institutos electorales de las entidades federativas, por estas fechas estamos armando los presupuestos y tenemos que pasar por el periplo de presentar el presupuesto a los congresos de los estados, y esto pudiera inclusive significar una lógica perversa, porque dicen, pues yo no te designé, pues yo no te voy a dar presupuesto. O ¿quieres un presupuesto generoso? O al contrario, ¿quieres un presupuesto en el cual inclusive te puedo asfixiar, te puedo sofocar, con inclusive tus actividades primarias, tus proyectos? ¿Y qué ha pasado? Es todo detonado que inclusive institutos de las entidades federativas pues hayan detonado juicios electorales, el caso de Morelos, el caso de Veracruz, y nosotros mismos, Nuevo León, hemos tenido que acudir a las instancias jurisdiccionales para litigar los presupuestos. Y bueno, me reservo una propuesta que sería mi segunda intervención. Muy bien, justo estaba volteando a ver el cronómetro y faltaban 30 segundos, pero bueno, si ya dejamos hasta ahí solo para provocar o continuar con esta primer saque, llamémoslo así. Abaratar las elecciones fue uno de los argumentos, nos suena como que sigue siendo el argumento hoy para una posible reforma por venir, y la designación de quienes integran las instituciones electorales. Esa era también uno de los puntos en los cuales en esta reforma decían las designaciones de quienes integran los organismos electorales estatales debe salir de la esfera del Ejecutivo local y subirlo a un órgano mixto, a un órgano en que se evalúen precisamente pues, las capacidades y la experiencia. Se dejó de lado la autonomía presupuestaria. Creo que sigue siendo un talón de Aquiles. Doctor Mario de la Garza, ¿qué nos quiere abonar respecto de esto? ¿Qué sí y qué no de este híbrido? ¿Qué es lo que es valioso y qué otras cuestiones quedan todavía como retos? Muchas gracias. Para ahorrar y capitalizar el tiempo, me sumo a los agradecimientos que hizo mi colega en nombre de la Comisión Estatal Electoral, magistrados, presidente y a todo el público en general. Muchas gracias por esta deferencia a nuestra institución, representada aquí por un servidor y por mi colega Luis Villegas. Creo que ayer quedó de manifiesto, cuando hablábamos de efectividad de nuestro sistema electoral, y todas las voces que se manifestaron aquí lo hicieron en el sentido positivo. Esgrimieron la variable de la alternancia que se ha dado en repetidas ocasiones a nivel nacional y a nivel local, pero creo que hablar en términos de efectividad y de qué dejamos y de qué prescindimos en nuestro modelo complejo de elecciones implica dimensionar otras variables como la representatividad que puede tener nuestro propio sistema electoral, variables como los incentivos a la participación política y la movilización, que en la principal función que tiene la política es la de integrar a la sociedad en la política, y qué tanto estamos logrando integrar a la sociedad en la política a través de nuestro sistema electoral. De ahí que la efectividad tenga muchas dimensiones o muchas variables, y creo que lo que estamos discutiendo aquí es la eficiencia. Somos efectivos, pero tal vez no somos tan eficientes, porque el argumento para incluso derrocar nuestra efectividad como sistema electoral es muy caro el sistema electoral. Pero independientemente de que puedan hacerse un sinnúmero de esfuerzos, se ha quedado de manifiesto para poder racionalizar y optimizar justamente los recursos públicos en materia electoral, creo que todos estamos conscientes que estamos en una fase de consolidación democrática. Creo que todos estamos conscientes que la democracia se correlaciona positivamente con la paz social, con la gobernabilidad. Las elecciones desterraron las revoluciones, y de una u otra forma las elecciones o las democracias, por más en crisis que estén en el mundo, los órdenes políticos de Occidente no han prescindido de los sistemas representativos. Y los sistemas representativos requieren por lo menos tres cosas, y perdonen que sea muy maestrito de escuela, pero requieren instituciones y normas. Creo que aquí estamos para discutir instituciones y normas. Requieren ciudadanos, demócratas. La democracia requiere demócratas.
y se requiere organización, es decir, integración política a través de partidos políticos. Y creo que es el momento de reposicionar esas tres dimensiones a nivel local. No socavar la dimensión institucional cuando todavía no hemos logrado rutinizar y consolidar e institucionalizar nuestra propia democracia. Estoy de acuerdo, si hay que racionalizar y optimizar gastos, creo que podemos voltear a muchas variables. Se habló y se discutió también en un consenso que no es una sorpresa para todos. El financiamiento de los partidos políticos se amplificó de manera exponencial, se triplicó. Tan simple de mover una fórmula hacia abajo y volver, pero no prescindir del financiamiento de los partidos políticos. Vivimos en un país, y ataco esa primera dimensión, donde no tenemos una cultura militante, de retribución militante. Durante toda la época revolucionaria, los partidos políticos, sus militantes, nunca dieron un pago a los partidos. Ahorita lo harán menos, no tenemos esa cultura. Sin embargo, funcionalmente la democracia representativa requiere partidos. Hay voces que se manifiestan a favor de reducir o desaparecer el financiamiento de los partidos a nivel local, cosa que yo estaría totalmente en contra, en virtud que las estructuras locales, la complejidad de los partidos políticos en términos nacionales, es en función de la configuración y su integración. No es cierto que los partidos son unidimensionales, los partidos están partidos por dentro y tienen conflictos intrapartidistas, regionales, de élite, por lo cual creo que cada estado, cada estructura partidista en su territorio debe tener los mínimos insumos para prevalecer y cumplir funcionalmente con la función, valga la redundancia, de agregar los intereses de la ciudadanía en términos locales. La dimensión eminentemente del dinero en términos institucionales, podemos voltear a ver variables como la duración de las elecciones, la duración de las campañas. ¿Por qué tener una campaña de 90 días? ¿Por qué no reducirla a 60 días para un gobernador o 40? ¿Por qué tener 60 días para diputados, pudiéndola reducir a 40, a 30? Creo que todas esas variables pueden ser susceptibles de racionalizar no sé cómo voy yo ahorita. Exactamente, el reloj marca que son los 5 minutos. Pero justo en ese punto me parece súper importante lo que dice el doctor Mario Garza. Puede haber variables a partir de las cuales se genere un menor costo en la organización electoral, que parece ser el punto central. ¿Cómo hacer que se gaste menos en las elecciones? Y desde luego tomar en cuenta el costo del financiamiento a los partidos políticos. ¿Por qué una nueva reforma? Dice en su artículo Francisco Zorrilla, publicado en Juegos de la Corte, y les va a sonar algo que hemos discutido en este foro. El reformismo nos ha heredado un sistema electoral robusto y confiable, pero particularmente complejo, diríamos particularmente también costoso. Doctor Luis Espíndola, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué de bueno hay en la reforma o qué hay que hacer mejor para que el sistema electoral en México, a partir del modelo que tenemos, funcione? Buenos días a todos y a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias a las instituciones convocantes, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Comisión Estatal Electoral, a todas y todos que nos acompañan, magistrado presidente Ernesto Camacho, magistrado Yeltsin, magistrada Claudia Valle, magistradas y magistrados, consejeros y consejeros, gracias por acompañarnos aquí en este diálogo. Saludo particularmente a mi consejero presidente Gerardo Romero Altamirano, la magistrada Gabriela Neto Castillo, los compañeros Mari Pérez y Carlos Seguiarte. Bueno, para 5 minutos es un poco complejo, y ya me aventé un minuto, y no quiero dejar pasar una disculpa porque una parte principal de haber iniciado un poco tarde fue causa mía, fue por causa de fuerza mayor, un retraso del vuelo. Pero bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que discernir en qué sí, qué no de la reforma de 2014, me parece que tenemos que visualizar 3 vertientes: la administrativa, la jurisdiccional y la de procuración de justicia en materia electoral. Creo que en el ámbito administrativo, que sí, paridad de género, que sí, modelos de control, de financiamiento y de combate a la corrupción, porque la corrupción inicia en gran medida en los procesos electorales, que sí, el tema de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, que sí, el modelo de comunicación política, que sí,
los diques o los controles en relación con el modelo el esquema de promoción personalizada de servidores públicos, que sí, los controles en relación con el debido uso de recursos públicos con fines electorales, que no me convence tanto este nuevo modelo en relación con las facultades del Instituto Nacional Electoral de delegación, atracción o asunción. No estoy diciendo que estoy en contra, sino simplemente creo que sería importante revisarlo. ¿Por qué no te convence tanto? No me convence tanto porque institutos electorales locales pueden realizar muchas de las atribuciones que ha asumido o ha atraído el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Me parece que muchos de esos ejercicios disminuyen mucho la visibilidad que tienen los institutos electorales locales y desde luego la capacidad que tienen y han demostrado en realizar sus funciones, ¿no? Los números lo muestran. De las elecciones de 2014 para acá, no quisiera ahondar mucho en eso, pero los resultados son visibles en relación con modificaciones o nulidad de elecciones o modificaciones en relación con la representatividad y la organización de las elecciones que se han ido presentando. Voy a provocar un poquito aquí el salirnos de la capacitación electoral. ¿Estaba mejor cuando lo hacían los institutos electorales locales o cuando las... Yo creo que es otra de las partes que tenemos que revisar. Me parece que la capacitación estaba mejor, los números lo muestran. El nivel de sustitución de funcionarios de casilla se ha incrementado considerablemente. La cantidad de errores que se han venido presentando en la forma de calificar los votos cuando vienen en coalición, la forma en cómo se integra la paquetería electoral. Tenemos casos Puebla, casos Coahuila, que han venido a tener varias situaciones que hay que reflexionar en este punto y desde luego que pudieron haber tenido resultados desde mi punto de vista, y sí estoy convencido en ello, resultados distintos desde el conocimiento de las realidades que los propios institutos electorales tienen en la cercanía con sus propios estados, ¿no? ¿Cuál otra de estas actividades que hoy concentra el Instituto Nacional a partir de la reforma que antes tenían los institutos locales, la capacitación electoral, la creación electoral, el programa de la lista de electores, la ubicación de casillas, designación de funcionarios? ¿Cuál otro de estos, la fiscalización de ingresos y egresos de partidos políticos, podría, desde tu parecer, volver al punto de partida que tenían antes de la reforma para funcionar mejor? ¿Cuáles, si podrías elegir de estas, cuáles te llamarían particularmente la atención como para regresarlas al índole del orden estatal? Yo creo que de entrada la capacitación, como lo habéis mencionado, y creo que este esquema de la autorización y diseño de la documentación electoral es muy importante. Creo que debe atender a las realidades y muchos de los retrasos que se dan en este procesamiento de la documentación electoral y de los materiales electorales se deben en gran medida a modificaciones de último momento, y yo me atrevería a decir a veces pueden resultar ocurrencias del órgano central en donde el proceso se dilata, ¿no? No quiero decir que en todos los casos se presente, pero sí hay situaciones en las que habría que reflexionar para hacer un procesamiento. Modificar la forma de calificar los votos 3 días antes de la jornada electoral me parece que es un error que no debería seguir dándose para futuros procesos electorales, entre otras muchas cosas, ¿no? Tenía otros aspectos, nos quedamos en el administrativo, pero... Adelante, en los 3 minutos para conclusiones. Okay. Te he robado uno. Sí, gracias. Adelante. Bueno, creo que dentro del ámbito administrativo, dentro del ámbito administrativo, yo sí creo que deberíamos reflexionar en el financiamiento público de los partidos políticos. Primero, en la fórmula nacional, creo que es importante modificar la fórmula que tenemos actualmente en el ámbito federal, y me parece que el financiamiento público de los partidos políticos nacionales en el ámbito local ya sea se debe reducir, o inclusive podríamos llegar a considerar que se pudiera llegar a eliminar, ¿no?, el financiamiento público de los partidos políticos en el ámbito estatal, a excepción de los partidos políticos locales, ¿no?, o estatales. Creo que debemos disminuir esta suerte de centralización que tenemos en el modelo actual, que sí
autonomía de los tribunales, de los institutos electorales locales. Me parece que el diseño que trajo en el ámbito jurisdiccional el establecimiento de tribunales con cierta uniformidad, me parece un modelo adecuado. Me parece que tiene sus cuestiones que pueden irse modificando. Voy a acotar un poquito más. Sí. En la organización electoral, para no irnos tan amplio, Sí. ¿qué sí, qué no con la reforma? Para no dejar vacío de contenido otras de las mesas, ¿qué sí o qué no la de reforma 2014 en la organización electoral, para cerrar esta primera parte? Pues yo creo que sí, pues la colaboración institucional que existe, creo que un fortalecimiento, este vínculo entre el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales, que no el exceder esas facultades o ampliarlas por parte del órgano central a los institutos electorales locales, que sí, ya lo mencionaba mis anteriores compañeros panelistas, que sí, pues pensar en la reducción de los calendarios electorales, que sí, el modelo de fiscalización, que sí, el combate a la corrupción desde los institutos electorales locales. Creo que los institutos electorales locales deben incorporarse a los modelos de los sistemas anticorrupción en el ámbito estatal, que sí, creo que tenemos que reflexionar en el fortalecimiento de otros esquemas de participación política, particularmente me refiero a candidaturas independientes con sus vicisitudes, pero muchas de las cosas que tanto para partidos políticos con menos presencia electoral como para candidaturas independientes que incentiva la simulación electoral es precisamente este esquema de desigualdad que hay entre competidores, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Luigi, en breves 3 minutos, ¿con qué te quedas del actual modelo? ¿A qué regresarías del anterior modelo? ¿Con qué me quedaría del actual modelo? Bueno, el actual modelo me parece tampoco, hay que verlo con claroscuros, tampoco es todo negro, todo blanco. Por ejemplo, me parece plausible la creación del Servicio Profesional Electoral Nacional, el Servicio Profesional de la Columna Vertebral, y en el 2013 fue calificado por la Auditoría Superior de la Federación como el segundo servicio mejor evaluado de 20 servicios de civiles de carrera federales. Me parece que sí, que estuvo bien, que sí ha implementado las 32 entidades federativas, que sí también, me parece que también la designación de los árbitros electorales con base en estos parámetros de evaluación, ensayo, exámenes, entrevistas, un escrutinio público, me parece que sí debe de quedar, ya sea que lo haga el INE o que lo hagan las instituciones de educación superior. Que no, más bien habría que revisar, por ejemplo, la pertinencia de la casilla única. ¿Y por qué lo menciono? Porque la casilla única sobrecargó de trabajo a los funcionarios electorales, y no porque la capacitación, me parece que la capacitación que hace el INE, la experiencia de 2014 hacia atrás demuestra que ha sido una excelente capacitación, pero supongamos un escenario donde hay elección coincidente, donde tienes 6 elecciones, diputados federales, senadores, presidente de la república, gobernador, ayuntamientos y diputados locales. Si de repente se presenta una consulta federal, una consulta popular federal, y le sumas una consulta popular estatal, estaríamos teniendo 8 elecciones en una misma mesa. Y creo que esa sobrecarga sistémica para los funcionarios de casilla me parece excesiva. Me parece que sí habría que revisar la pertinencia del modelo de casilla única. Inclusive me atrevería a decir que tendríamos que regresar al modelo donde cada instituto, el nacional y los locales, tendrían bien delimitada esta responsabilidad, porque la reforma electoral parte también se hizo para homologar procedimientos, para estandarizar, para buscar que la calidad de las elecciones federales permeara en las 32 entidades federativas. Y me parece que ya la reforma fue madurando, el INE sacó su reglamento de elecciones y entonces ya se han ido asentando, se han ido moldeando ciertos procedimientos. Entonces eso sería una cuestión que a mí me parece que se tendría que revisar. Y pues algo que también se tendría que revisar es la asignación de presupuestos. La propuesta que yo quiero hacer es que los presupuestos se asignen con base en criterios objetivos y de razonabilidad presupuestaria y no en criterios políticos. ¿A qué me refiero? Que se hagan con base en indicadores, es decir, que desde la misma ley se propongan indicadores donde digan, bueno, tal entidad federativa tienes tanto de padrón electoral, tienes tanto de extensión geográfica, vías de comunicación, tantos municipios, nivel de complejidad,
vida cara de tus municipios, y con base en esos indicadores se pueda generar un modelo en el cual evidentemente tendrían que participar politólogos, abogados, administradores, actuarios, expertos en estadística, y no estar teniendo que pasar año con año con este periplo de estar tocando las puertas de los congresos y estar negociando los presupuestos, sino únicamente por un modelo matemático, y se asignen los mínimos y máximos que hay que otorgar a cada entidad federativa, y no tener OPLES con un presupuesto robusto y OPLES que prácticamente están batallando para sobrevivir presupuestario. O sea, en concreto, garantizar la independencia en el presupuesto para el funcionamiento, que sean órganos autónomos presupuestal y también en sus funciones. Doctor, ¿con qué coincides y con qué no coincides de los pros y los contras que se han dicho aquí? ¿O cuál sería tu modelo ideal? Pues prácticamente yo tengo que destacar que evidentemente la reforma electoral que se hizo en el 2014 se ha puesto a prueba y de manifiesto en 2 ocasiones, y que estas 2 ocasiones han demostrado cuestiones muy diversas en cuanto a lo que ya mencionó mi compañero Luigi. Yo también estoy a favor de regresar a un esquema donde cada elección tenga su propia lógica en la casilla, es decir, la casilla única funcionó en el 2015, perfecto. En el 2018 se sobrecargó, eso hay que decirlo con todas sus luces, porque es una cuestión de aritmética, es prácticamente en un mismo tiempo y espacio metes 6, 7 elecciones, y eso es tan simple como en vez de llenar 6 actas o 4 actas o 3 actas, llenas 7. Evidentemente eso trae como consecuencia una sobrecarga sistémica y ser menos eficientes en el trabajo. Entonces creo que la casilla única indiscutiblemente tendría que modelarse, adaptarse a elecciones concurrentes o a elecciones no concurrentes, pero creo que es un punto importantísimo en el cual se debería de reflexionar. Donde a lo mejor no estoy muy de acuerdo en el modelo de comunicación política, aquí para provocar un poco a mi colega, porque estoy de acuerdo en que los partidos políticos y los tiempos de Estado se repartan, evidentemente, pero el esquema de comunicación política me parece, y lo digo con todo respeto, absurdo, es decir, un sistema de despotización donde te pasan el mismo spot reiteradamente porque tiene tanto tiempo de radio y televisión y escuchas seguidito el otro spot. Creo que subestima nuestra inteligencia ya como ciudadanas y ciudadanos, y requerimos un sistema, un modelo de comunicación política donde se pueda dimensionar la situación ideológica o programática que tengan los propios candidatos o partidos, cosa que no se da en el modelo de comunicación política. Llamaría yo a territorializar la política y regresar justamente a lo básico. Yo creo que ahí deberíamos de hacer un esfuerzo para poder seducir más al electorado a que se manifieste en las urnas, porque creo que eso no es un incentivo susceptible de acrecentar la participación ciudadana. Estoy de acuerdo con el proceso de reclutamiento de funcionarios electorales, creo que esto vino a fortalecer el proceso de autonomización de los institutos locales electorales. Estoy también totalmente de acuerdo en la necesidad de fortalecer la autonomía presupuestaria y quitar esa capacidad de chantaje que se tiene de algunos poderes constituidos de pretender intervenir. Ayer se hablaba de sometimiento. Yo puedo decir que en Nuevo León hemos puesto 9 juicios a los poderes constituidos que han hasta cierto punto vulnerado un poco la libertad presupuestaria o entorpecido, lo digo como es, ahí están, son públicos y manifiestos esas acciones que hemos hecho. Creo que también sería importante destacar que se ha construido a lo largo de 40 años un sistema electoral que ahorita se ha hecho mucho más complejo, pero que no podemos soslayar el hecho de que ningún país en el mundo tiene, por ejemplo, un padrón electoral como el que se ha construido a través del Instituto Nacional Electoral. Creo que ningún país en el mundo lo tiene. Ningún país en el mundo tiene un sistema tan objetivo de delimitar la geografía electoral en el país, tomando en cuenta justamente las dimensiones sociodemográficas y geográficas. La fórmula que se aplicó en el último proceso de redistritación en los 300 distritos uninominales y los locales, que para algunos estados había unas sobrerepresentaciones aquí en Apodaca de más del 600%. Creo que ese ejercicio
Cuando yo digo cuál es la efectividad de nuestro sistema y modelo electoral, dejamos de fuera muchas cuestiones que no parecen evidentes, pero que van directamente a lo que se denomina una verdadera justicia electoral, no en términos jurisdiccionales, sino de representatividad. Y creo que eso se ha construido y de repente no lo vemos, y eso también habla de una modernidad política que sería muy lamentable que ahorita le diéramos al traste. Aprovechando tu intervención, ¿qué sigue? ¿Avanzar hacia un sistema central o fortalecimiento del federal? ¿Para ti qué sigue? Yo estoy totalmente convencido, y no lo digo yo, lo he estudiado en muchas ocasiones, está demostrado empíricamente que la descentralización es estructural y funcionalmente más efectiva que la centralización. ¿Por qué? Porque las estructuras y las funciones en el ámbito local se adaptan más y mejor a las exigencias funcionales de la localidad. Si pasa algo en Montemorelos, pues es muy difícil verlo desde otra latitud. Tiene que ver desde la capital o incluso desde el propio territorio en Montemorelos. Creo que la descentralización es más efectiva. Hay quienes manifiestan que fuera del romanticismo del federalismo no hay argumentos para descentralizar. Yo estoy totalmente en contra de este proceso de centralización. Creo que hay que consolidar la coordinación que se tiene con el Instituto Nacional Electoral, porque sin duda es una institución que legitima incluso externamente a los organismos públicos locales electorales en cuestiones como el padrón electoral, por ejemplo. El Sistema Nacional de Electores, el Registro Federal de Electores, pues evidentemente es una herramienta que a lo mejor sería ocioso tenerlo o duplicarlo en los estados, y creo que se tomó esa perspectiva. Se tenía, si mal no recuerdo, en Baja California un padrón antes, pero creo que ahí sí podemos coordinarnos. Pero yo creo que para evitar sobrecargas sistémicas y para podernos adaptar mejor a la diversidad y heterogeneidad de nuestras situaciones locales, nuestros muchos Méxicos, creo que hay que zapatero su zapato y cada quien organice sus elecciones en una dimensión de colaboración, en la capacitación, evidentemente en los procesos de redistritación, que creo que fueron sumamente efectivos y objetivos, pero sí creo que en mecanismos de recolección, de documentación y material electoral de la jornada se debe de encargar los organismos públicos locales electorales de sus procesos, y el Instituto Nacional de sus procesos, y podemos evidentemente compartir todo lo que implica no sobrecargar a una u otra institución, porque fue lo que la reforma electoral del 14 dio de manifiesto ahora en el 18, una sobrecarga sistémica, porque se recargó todo el trabajo, una gran parte del trabajo, a una sola institución. Muchísimas gracias, doctor. Querido Luis, ¿tú en qué coincides de lo que nos expresa el doctor Mario Garza respecto de hacia dónde vamos? Sistema central, fortalecimiento del federalismo, ¿tú por qué te inclinarías? Yo desde luego me inclino por el fortalecimiento del federalismo y con desde luego un renovado rediseño a las instituciones electorales locales. Tenemos que partir del entendimiento de que la reforma electoral de 2014, en eso coincido, funcionó, el sistema, el modelo funciona, desde luego tiene algunas, como cualquier sistema, aspectos que deben revisarse, corregirse y en su momento modificarse, ¿no? Creo que el sistema debe aproximarse a entender, eso en esa parte también coincido, el sistema electoral debe aproximarse a entender las realidades electorales distintas en las entidades federativas. Cada entidad federativa tiene una realidad distinta y viéndolo desde un esquema central es muy complicado y muy difícil que se logre el objetivo. Ya lo mencionaba, en esa parte, ahora en esta parte no coincido. El tema de la capacitación, si se llega a quedar o sigue permaneciendo con el Instituto Nacional Electoral, hay muchos aspectos que tenemos que revisar, porque los resultados de la capacitación se observan en gran medida en la forma en cómo se está desarrollando el esquema de casilla única y los posibles errores que se pueden presentar al momento de la ejecución de esta capacitación. ¿No ha sido suficiente la capacitación o no ha sido puntual?
Pues, desde tu punto de vista? Yo creo que ¿Cuáles ambas. serían las Yo creo que opciones? en algunos casos puede ser que no haya sido suficiente y en otros casos que no haya sido puntual, y yo agregaría otra, magistrado. Yo creo que es necesario escuchar en esa capacitación o involucrar a las instituciones electorales locales. Yo añadiría Súper interesante esta parte. A mí me gustaría mucho que el ingeniero Bernal hubiera formado parte de este panel para que defendiera al INE. Pero no hemos necesitado que se defienda al INE por lo que hemos escuchado. Creo que en lo que vamos coincidiendo hasta ahora es que esta fase de colaboración es una buena práctica, solo que tal vez el involucramiento y el diálogo entre las instituciones federales y locales para conocer o no dejar de lado las realidades en lo local puede ser ese plus que estaba faltando en esta instalación de este modelo nacional y que lo hemos escuchado en diferentes foros, pero tan claro como lo que han dicho nuestros panelistas en este momento, creo que no lo hemos abordado. Que sí, que no. No todo no, pero hay muchos espacios de oportunidad para mejora. El tema del padrón electoral, el tema de la geografía electoral, desde luego en México se actualizó en un ejercicio que debía ser en un país tan enorme como el nuestro, a partir de una lógica que trae consigo la propia reforma. La capacitación sigue siendo este tema en el que acaba de decir algo muy importante el maestro Espíndola. Tal vez falta escuchar un poco más las realidades locales en la capacitación e involucrar en el seguimiento y en el propio nivel de capacitación a las instituciones electorales locales. Maestro Villegas, centralismo sí, centralismo no, federalismo sí, federalismo no, ¿por qué? Evidentemente estoy a favor del sistema federal, porque así lo estableció nuestra Constitución desde su pacto fundacional. Me parece que el sistema, a pesar de que es abigarrado, barroco, complejo, costoso también, no lo vamos a negar, ha funcionado, y ha funcionado tan es así que desde 1989, con la primera alternancia en Baja California, hasta el 2014, que fue la creación de la Autoridad Electoral Nacional, que fue la cuestión de la reforma, ha habido 23 alternancias. De las 32 entidades federativas ha habido 23 alternancias, es decir, el sistema federal ha funcionado. Y posterior a la reforma también hubo cambios. Hubo también dos alternancias en la presidencia de la República, la de 2000 y la reciente de 2018. Entonces, el sistema queda claro que funciona. Hay que revisarlo. Sí, me parece que hay que revisarlo. Siempre, cualquier sistema, y sobre todo el electoral, siempre es perfectible. Pero me parece que uno de los puntos, quizás no sea el tema de esta mesa, pero que sigue, me parece que hay que revisar la pertinencia. Si uno de los ejes rectores de la reforma electoral es el de la austeridad, porque es prácticamente del que se habla, hay que borrar a las autoridades electorales locales para ahorrar, me parece falaz. Pero ¿por qué no miramos a la transición hacia el voto electrónico? El representante ayer de Morena mencionaba que no, que ir al voto electrónico en una elección constitucional no, porque le generaba cierta desconfianza. Y evidentemente nuestro sistema se cimentó sobre la base de la desconfianza. Y a todos cualquier cambio siempre nos da miedo, no lo voy a negar. La primera transferencia electrónica que hice, me acuerdo que hice una transferencia de 50 pesos porque tenía desconfianza. Hoy en día me genera más confianza hacer mis transferencias fuertes vía banca electrónica que acudir inclusive al banco, inclusive más comodidad. Y creo que ese es un proceso que tendremos que ir interiorizando en la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía vaya teniendo más confianza en estos procesos. Todo el mundo ha dicho, evidentemente, que esto va a representar una inversión, es un gasto, pero es un gasto con una inversión. Es como cuando inviertes en educación para tus hijos. Estás invirtiendo, pero estás invirtiendo a futuro. Y son softwares que se pueden utilizar cada 3 años e ir adaptando. Simple y sencillamente pensemos, por ejemplo, en la última elección de Puebla. Votaron el 33% de la ciudadanía, el 67% de la documentación electoral se tuvo que destruir. Y prácticamente votamos sobre papel y moneda. Es decir, eso hace muy caras las elecciones. Entonces sí tenemos que revisar, transitar hacia el voto electrónico, y me parece que una alternativa viable es que a través de la ley general se
permita a las autoridades electorales locales, quienes tenemos la facultad de instrumentar los instrumentos de participación ciudadana, que se hagan estas a través del voto electrónico, porque los institutos electorales de las entidades federativas podríamos ser laboratorios de innovación. Y se ha demostrado, Jalisco ya ha hecho consultas con voto electrónico, la del 2017 en el Boulevard Marcelino García Barragán, exitosa. Coahuila, aquí nuestro vecino, también tiene un modelo de urna electrónica. Entonces hay que mirar para allá y no hay que dañar la autonomía de los institutos electorales de las entidades federativas, y sobre todo no pasar por los derechos de los ciudadanos, porque a lo mejor la reforma no está viendo que los institutos de las entidades federativas instrumentamos los mecanismos de participación ciudadana, y si esto se quisiera homogeneizar, quizás estaríamos vulnerando derechos políticos electorales. Muchísimas gracias, consejero Luis. No sé si haya preguntas que nos vayan a hacer llegar al panel, si no provocaría la última de las intervenciones contestando desde este foro. ¿Qué pensarían nuestros? ¿Sí hay preguntas por acá? No sé si hay, o abrimos micrófono. Solo les leeré, mientras que vemos las intervenciones, lo que en los foros para una posible reforma convocada por la Cámara de Diputados tenemos algunas menciones, como por ejemplo un especialista, Jaime Cárdenas, decía: estamos ante una crisis del sistema electoral y uno de los problemas más relevantes es que tanto los institutos y los tribunales locales están controlados por las gubernaturas de los estados y por los diversos partidos políticos sin excepción, decía Jaime Cárdenas, y por ello desde su óptica no se garantiza la independencia de estos órganos. De ahí que concluyera que por su importancia política y financiera se debían centralizar las funciones electorales. Pero todavía tenemos una postura aún más radical, la de Pablo Gómez, quien planteó desaparecer el Consejo General del INE, las 300 juntas distritales y los 32 OPLES, porque desde su óptica las elecciones estaban politizadas por esos órganos y que las elecciones debían ser una tarea más técnica y menos política, cualquiera que esta cosa signifique. Las elecciones deben ser una tarea más técnica y menos política. La pregunta es: ¿y quién va a realizar la tarea de organización electoral siendo tareas técnicas y especializadas? Volvemos al punto central: el costo de la organización electoral. ¿Va a haber alguna diferencia en costos si para organizar las elecciones, que seguirán siendo concurrentes hasta que la próxima reforma esto provoque que regresemos a otro esquema? El Instituto Nacional Electoral ha declarado, su presidente, que no estaría en posibilidad alguna de hacerse cargo de la organización de las elecciones locales con las elecciones federales. Desde luego se contrataría personal. ¿Dónde estaría este personal que ya tiene el servicio profesional electoral para llevar a cabo estas tareas? ¿Ahorro existiría? No, esa es una de las conclusiones. Mejor formato, mejor coordinación entre las instituciones, más colaboración daría lugar a mejores elecciones, a elecciones menos costosas, quitando estos conceptos de gasto que aquí se han mencionado, entre ellos la reducción del presupuesto o del financiamiento a los partidos políticos, la eliminación de papelería o documentación electoral en físico. Vaya, parece ser que la solución entonces no está en ir hacia un centralismo y erradicar al federalismo. Cerramos con la respuesta de esta pregunta que nos hacen llegar. ¿Cuáles son, a manera de lista, los temas que reducirían costos? 3 puntos centrales en los que para ustedes serían o estarían los rubros de reducción de costos. Creo que uno, el que es mucho más manifiesto, que ha amplificado el costo de la vida política, es evidentemente el financiamiento de los partidos políticos. Para mí solo sería una reducción y no se les suprima justamente la posibilidad de tener prerrogativas para su funcionamiento ordinario en campañas. Creo que el gasto en campañas podría reducirse la dimensión temporal de las campañas. Eso traería también como consecuencia un ahorro en el gasto. Creo que en términos de la documentación en material electoral se podría hacer un esfuerzo importantísimo. Si bien es cierto, a lo mejor
transitar, que sería lo ideal, a los mecanismos electrónicos para la manifestación del sufragio, implicaría una evolución muy fuerte y muy importante. Seguramente no estaríamos ahorita en posibilidad de hacer una inversión inicial para hacernos de toda la infraestructura de computadoras, software y todo lo que implica. En esta lógica de austeridad sería mucho más caro, pero creo que se pueden hacer esfuerzos importantes en la calidad de los materiales electorales. Y si me lo permites, para cerrar, algo que me hace mucha tentación decirlo por los comentarios de algunos senadores y las generalizaciones que creo que escapan a la realidad más compleja que tiene nuestro país. Yo quisiera llamar su atención en el hecho de que las reformas electorales o las reformas políticos electorales en las democracias occidentales se deben de hacer cuando ningún partido político tiene la mayoría. Porque imponer el principio legítimo de legitimación desde una visión monolítica, dominante o hegemónica, pues implicaría una regresión justamente a lo que ya hemos construido durante 40 y tantos años en este país. De una vez, para cerrar con tu participación, te hacen una pregunta. PREP y conteo rápido, ¿es necesario eliminar uno de ellos para tener elecciones austeras, entre comillas? Pues es muy relativo en función de la capacidad estructural y funcional que tenga cada organismo público local electoral. En Nuevo León lo hacemos desde el 2003. El PREP se profesionalizó el OPLE, la Comisión Estatal Electoral, antes de que nosotros llegáramos como consejeros. Ya tienen un know-how, otros institutos lo tienen que contratar, pero sí creo que tanto el PREP como el conteo rápido son instrumentos que abonan muchísimo a la estabilidad política en un momento tan crucial como son las elecciones, y si mediante dos instrumentos llegamos a un mismo camino para evitar ingobernabilidad o fuga de capitales, creo que yo no prescindiría de esos. Tu respuesta es que ahí no estaría el ahorro necesariamente por el fin que persigue el que se desarrollen y se desarrollen bien. Muy creo bien. que ganamos más en certeza y estabilidad que lo que podría suscitar justamente una desinformación o manipulación justamente. Muy bien. Luigi, ¿cuáles serían tus 3 rubros para reducir costos de las elecciones? Bien, bueno, pues evidentemente coincido con Mario, el consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral. Habrá que revisar el financiamiento público, pero no prescindir de él. Es decir, el financiamiento público hace que tengamos estructuras y que nuestro sistema de representación se fortalezca. Es decir, hay que revisarlo, pero no hay que eliminarlo. Me parece que otro rubro, sigo insistiendo, sería el de transitar hacia la urna electrónica, que sé que pudiera ser un costo de inicio muy fuerte, pero bueno, ahorita que se hizo la pregunta del PREP y del conteo rápido, una vez ya madurado el uso de la urna electrónica, podríamos eliminar, se podrían tener resultados expeditos y se podría, digamos, eliminar el costo de los PREPs y de los conteos rápidos. Se podría también eliminar costos en capacitación. Entonces me parece que este podría ser un segundo rubro, y el tercero quizás sería pues el que mencioné, el de la asignación de presupuestos con base en criterios objetivos. Muchísimas gracias. Doctor Espínol, sus rubros de ahorro posibles en este modelo. También gracias por lo de doctores, se lo agradezco mucho. Bueno, yo coincido con las intervenciones de quienes me han antecedido. Creo que la reducción de los costos en documentación electoral, en materiales electorales, parte de una transformación hacia el apoyo de los mecanismos electrónicos. Es decir, buscar la urna electrónica de manera paulatina me parece que puede ser un buen ejercicio. Creo que también explorar el voto por internet, creo que también puede ser una posibilidad bastante importante. En el Instituto Electoral del Estado de Querétaro pues ya exploramos algunas de esas posibilidades, inclusive hasta el voto por redes sociales, ¿no? Entonces, creo que los institutos electorales locales tienen muchas y muy buenas ideas, que no solamente se quedan en ideas, sino que son modelos que se han estado implementando, ya sea vía
esquema piloto o ya de manera formal para Querido asistir Luis, te voy a cortar la inspiración para aprovechar que contestes tú esta pregunta que me parece muy sugerente y que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Opinarías tú que la disminución del número de consejeros a nivel nacional y estatal o de consejerías sería un rubro para reducir presupuestos que estaría justificado o sería benéfico? Pues yo creo que habría que analizarlo. No, la verdad es que en relación con la reducción de los consejos como actualmente está diseñado en relación con la reforma de 2014, pues no sería representativo de un creo que los rubros fundamentales de un ahorro significativo. Creo que los rubros, y eso va parte desde mi perspectiva de una lógica de disminuir el modelo institucional, ¿no? Creo que lo que tenemos que revisar y que es importante es esta parte de la documentación y de los materiales electorales, que es un rubro en el que sí se puede ahorrar, transitar a la urna electrónica, a transitar a modelos internet o el voto móvil, como lo tenemos en Querétaro, mediante celulares. El financiamiento a los partidos políticos nacionales, ya lo había mencionado. La modificación del financiamiento público, coincido en que el financiamiento público es necesario, dado el modelo que tenemos, es imprescindible, pero desde luego es algo que tenemos que revisar para reducir, porque lo que sí tenemos claro es que el financiamiento público sube cada vez al modelo que tenemos, ¿no? Año con año, ¿no? Por la forma en cómo está diseñado, pero lo que no sube es la confianza en los partidos políticos, esa baja. Hay quien dice que con el uso de la urna electrónica no sería necesario el PREP ni el conteo rápido y que también eso sería una bonomía de su implementación. Como podemos ver, hay coincidencia en cuáles pueden ser estos rubros para reducir los costos de la organización electoral, pero sin sacrificar la parte medular, que es la estabilidad que permite con su existencia y con su funcionamiento las autoridades administrativas electorales. México es uno y otro distinto a partir del modelo de organización electoral, a partir de contar con autoridades electorales ciudadanas y profesionalizadas para organizar sus elecciones. Desde ahí creo que el sistema en nuestro país ha funcionado mejor y que hablar de que se trata de actividades técnicas que no requieren de estas instituciones para ser exitosas llevaría no solo a una involución, sino a dejar de aportar más a una democracia más ciudadana, más certera, más creíble, más representativa y sobre todo que siga tendiendo a lo que todavía sigue siendo una tarea inacabada, a que sea la democracia un ejercicio en el que la confianza no esté ausente, que la confianza sea la base. Hacia allá queremos ir. Muchísimas gracias a quienes intervinieron en este panel. Rogaría la presencia, por favor, de mis compañeros magistrados, del magistrado presidente Ernesto Camacho, del magistrado Yersinio David García Ortiz, para hacer la entrega de los reconocimientos a nuestros panelistas. Muchísimas gracias.